Continuaremos entonces revisando cuáles serían específicamente la manera en la que vamos a realizar nosotros la determinación de las enzimas en el laboratorio. Prácticamente aquí tenemos dos opciones, ¿sale? La primera de ellas pues consiste en cuantificar la cantidad de enzima o la concentración de enzima que vamos a obtener nosotros en la muestra, en el suero, ¿sale? Solamente que aquí tenemos un pequeño inconveniente. En el caso de los métodos que vimos, por ejemplo, para proteínas, realizábamos pues una determinación que incluía pues las proteínas totales, o sea, estábamos hablando de todas las proteínas, ¿sí? Aquí como nos interesa de manera particular una de esas cientos de proteínas, pues se vuelve una tarea un poquito como más compleja. Entonces, la manera en la que podríamos nosotros tener un método pues que sea muchísimo más específico sería a través de la utilización de anticuerpos, es decir, realizar un método inmunológico. Y de esta manera, pues entonces, por ejemplo, con una ELISA o algo, podríamos nosotros cuantificar esa cantidad de enzima en particular, ¿sí? Sin embargo, pues aquí estoy hablando que la utilización de anticuerpos implica una metodología un poquito más sofisticada o más costosa y que entonces se vuelve no tan práctica al nivel de la rutina, ¿no? En el laboratorio. De esta manera, lo más común que nosotros vamos a realizar es entonces, en lugar de determinar una concentración, vamos a determinar la actividad enzimática, ¿sí? Es decir, la actividad catalítica que posee la enzima a través de una metodología en la que realmente nosotros hagamos en sí la reacción bioquímica o simulemos la reacción bioquímica que ocurre en nuestro organismo, pero pues en una tubo, en una celda, y de esta manera podamos nosotros cuantificar por una metodología cinética cuánto es precisamente la actividad enzimática que posee esta enzima, ¿sale? De esta manera, pues nosotros lo que vamos a hacer es, pues necesitamos definir los siguientes conceptos, ¿sale? La primera de ellas es qué se refiere cuando yo hablo de actividad enzimática. Bueno, la actividad enzimática se define como la cantidad de enzima que yo requiero o que es necesaria para transformar una cierta cantidad de sustrato por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo, pues mi kit de reactivos va a tener precisamente los sustratos, ¿sí? O sea, sustratos y que inclusive algunas, cofactores o coenzimas que sean necesarias, es decir, todo lo que yo requiera para que pueda llevar a cabo la reacción a nivel bioquímico. Entonces, lo voy a preparar dependiendo de las instrucciones que me diga el fabricante, igual en mi tubito o en mi celda. Y en este caso, lo que va a traer la muestra, es decir, el suero, va a ser la enzima, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento en el que yo agregue la muestra a mi tubo o donde va a ocurrir la reacción, pues de esa manera inmediata va a comenzar el proceso bioquímico, es decir, va a comenzar la reacción. Ojo, aquí tengo que ser muy cuidadoso porque yo no voy a estar, yo no le puedo decir a la enzima, oye, espérate a que vaya al espectro a leer o a que ponga mi cronómetro, ¿de acuerdo? O sea, en cuanto yo ponga o esté en contacto estas sustancias, va a comenzar el proceso y va a comenzar a transformarse los sustratos en productos, ¿sale? Entonces aquí por eso insisto que es tenemos que ser muy cuidadosos y es muy importante ser precisos en cuestión de la determinación del tiempo. Si a lo mejor se me complica hacerlo de forma manual, pues ya muchos equipos ya se pueden programar para que sean más estrictos y en cuanto yo ponga el tubo, empiezan a contar los segundos necesarios para que ocurra pues la determinación, ¿sale? Entonces, a través de una serie de cálculos, pues nosotros vamos a reportar este tipo de unidades de actividad enzimática que sería pues, o se refiere, la unidad es cuál es la concentración de enzima, insisto, en micromolar o molar, lo que sea, por cada minuto pues que va ocurriendo, ¿no? Generalmente las determinaciones suelen durar 3, 4, 5 minutos, etcétera, ¿no? También de aquí se deriva el concepto de actividad específica. La diferencia es que la actividad específica es la actividad enzimática por la cantidad de enzima, ¿sale? Entonces, esto se reporta en unidades por miligramo. Esto no es muy común porque necesitaría yo conocer precisamente la cantidad de enzima que yo tenga a través de una metodología inmunológica, ¿sale? Y la cantidad, pues es la concentración, ¿no? Como tal, propiamente dicha, en unidades o por unidades de volumen, ¿sale? Entonces, bueno, aquí cuál va a ser la situación cuando nosotros hagamos la determinación de enzimas en una muestra. Generalmente las enzimas no suelen estar tan elevadas o no hay una cantidad tan grande de enzimas circulantes. ¿Por qué? Porque las enzimas se van a encontrar precisamente en el interior de las células, porque ahí es donde se van a sufrir los procesos bioquímicos. Es decir,
si yo estoy hablando de las enzimas que se encuentran en el corazón, en el músculo, en el pulmón, en los riñones, etcétera, pues todas las células que forman el tejido hepático, el tejido cardíaco, el tejido muscular, son donde van a estar las enzimas. En el momento en el que este tejido sufra un daño, por ejemplo, un infarto, una lesión, una isquemia, ¿sí? Una inflamación, ahí es cuando las células se empiezan a romper y empiezan a liberar, por lo tanto, el contenido intracelular y por ende las enzimas se incrementan en el suero o a nivel circulante. Entonces, de ahí es la implicación que vamos a ver precisamente, ¿no? Entonces, las cantidades o las concentraciones que nosotros tenemos de estas enzimas desde el punto de vista intracelular son muy pequeñitas. Entonces, tampoco conviene mucho como que separarlas, aislarlas y cuantificarlas, ¿sale? En ese sentido, pues es que la manera en la que nosotros vamos a realizar la determinación de enzimas es precisamente hacer una medición de la actividad enzimática o de actividad catalítica, ¿sale? Entonces aquí tenemos 4 opciones, ¿sale? Ya sea que nosotros cuantifiquemos de forma espectrofotométrica, por ejemplo, si nosotros tenemos que en la reacción le ponemos una determinada cantidad de producto, ¿qué va a pasar conforme transcurra la reacción? Se van a ir agotando los reactivos o los sustratos y vamos a ir generando una mayor cantidad de productos. Entonces, yo puedo medir qué tanto se eleva la cantidad de producto que se está formando. Número 2, qué tanto se consume o se agota el sustrato que le puse de manera inicial o de manera similar o de manera análoga, cuánto se va agotando de la coenzima, que en este caso fue importante para que ocurriera el proceso enzimático, o cuánto se va aumentando la concentración de esta coenzima alterada, es decir, si está oxidada o si está reducida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, les voy a enseñar aquí una manera en la que podemos hacer la determinación precisamente de LDH, la misma enzima que les platicaba hace un ratito, ¿sale? Si nosotros, por ejemplo, colocamos una cantidad de sustrato o de coenzima en exceso, en una reacción enzimática, pues sabemos nosotros que la cantidad de sustrato o la cantidad de coenzima que nosotros empleemos o el producto o la coenzima alterada formada va a depender exclusivamente de la concentración de la enzima que está presente en la muestra, que nosotros es lo que nos interesa determinar, ¿sí? Por ejemplo, la reacción que cataliza LDH es la conversión, como les mencionaba, de piruvato en lactato. Sin embargo, la coenzima que se requiere aquí es el NAD, ¿sí? El NAD reducido se pasa a un estado de NAD oxidado, ¿sí? Y recordemos que las reacciones bioquímicas son reversibles, entonces también puede ocurrir de manera inversa, ¿sale? En este caso, la reacción es más favorable en el sentido, así como está escrita, de piruvato a lactato. Por lo tanto, nosotros en la muestra le podemos poner piruvato, una cierta cantidad de NAD reducido, y en el momento en el que yo coloque la muestra, ¿qué va a pasar? Todo ese piruvato se va a ir convirtiendo gradualmente en lactato, y todo ese NAD reducido se va a ir oxidando hasta formar el NAD en estado oxidado, ¿sale? Entonces, como lo podemos observar aquí, si hacemos una gráfica de la concentración con respecto al tiempo, es decir, hacemos una cinética, vamos a ver cómo los reactivos o los sustratos se van agotando y cómo los productos se van incrementando, ¿sí? Entonces, aquí ¿cómo puedo decidir cuál es la sustancia que voy a utilizar para hacer la valoración? Pues aquí nos vamos a fijar precisamente que si vamos a hacer una determinación espectrofotométrica, tenemos que considerar la longitud de absorción, la máxima absorción, para que podamos distinguir que finalmente tenemos una mezcla, en este caso sería una mezcla cuaternaria, porque tenemos 4 sustancias al mismo tiempo. Entonces, ver cuál de esas 4 sustancias puede tener un espectro, un pico de absorción distinto al de las demás, y que por ende yo puedo hacer la lectura en esa longitud de onda, y por lo tanto es una buena señal, o me va a emitir una buena señal para yo saber realmente que sea un método más específico, más sensible, pues es a lo que voy, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que hacemos es que lo leemos a 340 nanómetros, que es la longitud de absorción que me permite distinguir entre el NAD reducido y el NAD oxidado, y de esa manera yo podría, por ejemplo, cuantificar la cantidad de NAD que se está agotando o que se está consumiendo, y pues obviamente aplicamos la ley de Beer y pues podemos sacar una concentración, ¿sale? Entonces, de esa manera nosotros vamos a hacer diferentes cortes o diferentes puntos inicialmente, y pueden ir pasando, por ejemplo, 30 segundos o 60 segundos o 90 segundos, y ver cómo entonces la absorbancia, en este caso, como estamos hablando de que se va a ir agotando la cantidad de esta sustancia, entonces va a ir
la absorbancia disminuyendo, ¿sale? Entonces, de esa manera yo podría como graficar una especie de curva o de recta para que podamos nosotros establecer precisamente, dependiendo de la cantidad de muestra que yo le puse inicialmente, pues una actividad enzimática o que va a ser directamente relacionada precisamente con la concentración. ¿Sale? Entonces, así es como se hacen las determinaciones de enzimas. Todas son por métodos cinéticos y eso, pues lo que les acabo de explicar, es el fundamento de las determinaciones. ¿Sale? Por último, pues me gustaría mencionarles algunas consideraciones importantes que tienen que ver precisamente con las cuestiones preanalíticas para las determinaciones enzimáticas. ¿Sale? En el caso del transporte de las muestras, pues hay que realizarse también en frío, es decir, que no se descuide la temperatura, dado que pues por la naturaleza proteica que tienen las enzimas, pues se ven susceptibles a las temperaturas y no queremos que en nuestra muestra pues se llegue a desnaturalizar este tipo de proteínas, ¿sale? Tampoco se recomienda que las muestras se congelen y descongelen varias veces porque este mismo efecto pues genera una desnaturalización de proteínas, ¿sale? En el caso de las muestras que se obtengan con tubos morados con EDTA, se deben de evitar porque recordemos que el mecanismo de acción de estos anticoagulantes pues es precisamente el efecto de ser quelantes y por lo tanto pudieran llegar a secuestrar algunos iones que pudieran funcionar en este caso como cofactores en las reacciones enzimáticas. De tal manera que si nosotros los secuestramos, pues la muestra puede ser que no se lleve a cabo el proceso enzimático de manera adecuada, dado que le haría falta, ¿no? Evitar trabajar con muestras hemolizadas. Esto es muy importante en las determinaciones enzimáticas porque precisamente en los eritrocitos vamos a encontrar nosotros concentraciones importantes de algunas enzimas. De tal forma que si nosotros nos llega una muestra hemolizada, ¿qué va a pasar? Insisto, las células estallaron, se reventaron y por lo tanto liberaron todo su contenido enzimático al plasma o al suero, pues en este caso al plasma circulante, y cuando nosotros hagamos la separación del suero, ¿qué va a pasar? Va a traer una cantidad mayor de enzima que lo que realmente pues es lo que está reflejándose en el organismo. Y no fue precisamente porque tengamos un estado patológico, como una anemia hemolítica, sino que pues la muestra se hemolizó y por eso estamos nosotros observando una mayor cantidad de enzima en la muestra, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no hay que trabajar con muestras hemolizadas, ¿sale? Evitar también dejar mucho tiempo el torniquete porque eso va a generar un estado de necrosis y de hipoxia en los tejidos y por lo tanto puede haber una mayor liberación de enzimas al medio circulante, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones importantes que debemos de recordar para el manejo de las muestras, ¿sale? Y bueno, las enzimas que nosotros vamos a revisar finalmente pues se clasifican de acuerdo con la Unión Internacional de Bioquímica Aplicada en 6 grandes grupos: las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas o también llamadas sintasas, las isomerasas y las sintetasas, ¿sale? Ya la próxima clase les voy a explicar pues cada una de las diferentes enzimas, que son todas estas que vamos a revisar, a qué categoría corresponden, qué reacción bioquímica es la que van a catalizar, porque pues eso es lo que nos tenemos que aprender y por lo tanto pues dependiendo de los sustratos o de las moléculas que estén participando en la reacción, pues va a ser precisamente con el tejido con lo que lo vamos a asociar y por ende las cuestiones pues de relevancia clínica. ¿Sale? Entonces, pues eso sería todo por esta parte. Solamente como les mencionaba, fue una breve introducción para que podamos tener en cuenta pues todos esos aspectos generales de las enzimas y ahora sí, en el próximo video podamos revisar de manera más puntual las características de cada una. ¿Sale? Hasta luego, que estén muy bien.